protozoos. Ya cambiamos, vamos a dar el giro de un procarionte a un eucarionte. Perdón, esta es una micrografía de barrido, electrónica de barrido, en que vemos a tricomonas vaginales sobre el epitelio de un eucarionte. Tricomonas está en azul, es un parásito flagelado que tiene relativa abundancia entre los humanos. Los protozoos, hay la misma historia, hay los que no son patógenos del humano, hay los que son patógenos del humano, y los que tenemos que revisar aquí son los grupos de los Sarcomastigopora, los apicomplexos y los ilioporas. Bueno, no me acuerdo si estaba el Antidium coli, pero bueno, esos son los que tenemos que revisar. Los protozoos son eucariontes unicelulares, nosotros somos eucariontes pluricelulares. Los protozoos, una sola célula realiza todas las funciones que millones de células, billones de células nuestras son las que realizan. Tienen un nucleoplasma y un citoplasma. En el nucleoplasma está incluida toda la información genética, todo el DNA nuclear está en el núcleo del parásito. Aquí les estoy enseñando un ejemplo. Aquí en la, bueno, es que no veo. Aquí, por ejemplo, en la entamoeba tiene 4 núcleos. Dentro del núcleo tiene toda su información genética. Y los eucariontes, o este tipo de eucariontes, sí tiene organelos, estructuras especializadas rodeadas por una membrana, que se conocen como núcleo, mitocondria, retículo, aparato de Golgi, vacuolas, ribosomas, etc. Algunos protozoos tienen estructuras internas que les dan movilidad. Quizá lo más conocido o lo que más hayan escuchado ustedes es un flagelo, pero también puede contener cilios, que es una especie de pelos que les permite moverse, una membrana ondulante que se distribuye así como si fuera una ola, ¿no? O pueden tener pseudópodos, como las amibas. Ya lo revisaremos con detalle. El tamaño de los protozoos son un poco más grandes, va de las 5 a las 50 micras, ¿no? Las amibas son como los protozoos más grandes que existen. Aquí en esta micrografía pues tenemos una escala vista en el microscopio. Ustedes ponen un portaobjetos que tenga esa escala milimétrica y ustedes pueden contar simplemente, micrométrica, y ustedes pueden contar cada una de las rayas que equivale a una micra. Y bueno, si ustedes cuentan de aquí hasta aquí arriba, son entre 11 o 12 micrómetros, ¿no? Que es más o menos el tamaño de Giardia intestinalis, que es este parásito que está formando parte de esta fotografía. Los protozoos tienen un montón de mecanismos de transmisión. Se pueden adquirir por fecalismo, por vía transfusional, por vía transplacentaria, por contacto sexual, por ingestión de alimentos contaminados y por artrópodos. Les presento a una especie o un protozoo de los apicomplexa que se llama Plasmodium falciparum. En este curso vamos a ver a Plasmodium vivax, que es una especie muy cercana a Falciparum y que alguien de ustedes va a tener que explicárnosla. A Trichomonas vaginalis, a Trypanosoma cruzi y a Giardia lamblia, audodenalis o intestinalis. Todos estos son sinónimos de este parásito. Y todos estos nos los van a presentar aquí 1, 2, 3, 4 personas, ¿no? 4 de ustedes. Que precisamente es esta diapositiva. Tenemos que revisar entamoeba, a Giardia, Plasmodium, a Toxoplasma, a Leishmania y a Trypanosoma cruzi. Tenemos que revisar los helmintos también, que son gusanos patógenos del humano. También hay los que son de vida libre, que no tienen nada que ver con el humano. Son eucariontes, por supuesto, tienen una escala evolutiva más grande, son multicelulares, ya no son unicelulares como los protozoos. Son metazoarios, son invertebrados, su tamaño depende de la especie, no tienen extremidades, tienen simetría bilateral, los dos lados se ponen un eje que divida al gusano, los dos son simétricos, y durante su ciclo de vida utilizan uno o más hospedadores. Depende de la especie, ustedes los pueden ver de manera plana o comportarse como gusanos cilíndricos. Hay un montón de gente infectada con helmintos a lo largo del mundo. La gente dividió a los helmintos en dos grandes grupos, los planteamientos y los nemalteamientos. Los planteamientos se dividen en céstodos y entremátodos, que son gusanos aplanados, y los nemalteamientos son gusanos redondos. Aquí hay ejemplos de diferente tipo de gusanos y cuánta gente está infectada en el mundo. Ascaris, por ejemplo, tiene 1 billón de personas
infectadas alrededor del mundo. Durante su ciclo de vida tiene diferentes etapas, diferentes estadios. Entonces ustedes pues van a encontrar esto en los libros de texto y a lo mejor cuando hagan el diagnóstico, una de estas etapas es la que se utiliza para decir que ese sujeto está infectado con ascaris, por ejemplo, o con fasciola hepática. Hay diferentes estadios que pueden servir para el diagnóstico. La gente que le toque un helminto y durante su ciclo de vida, pues va a tener que explicarnos los diferentes ciclos, de las diferentes morfologías que el parásito tiene durante su vida, ¿no? Tenemos que revisar todos estos helmintos. Ya vamos a llenar la lista pronto y ya se las vamos a hacer llegar. Y tenemos que revisar los hongos. Me voy a ir rápido porque es más importante que chequemos lo que viene. Por los hongos los dejamos pendientes para la siguiente clase, ¿no, Oscar? De acuerdo. Ok. No hay problema. Aquí pongan atención, les pido su completa atención, bueno, también para las otras diapositivas, pero aquí vamos a poner los puntos que tiene que incluir su exposición. Esa exposición tiene un porcentaje importante de su calificación final, entonces traten de prepararla lo mejor posible. Si tienen alguna duda de los puntos que vamos a agregar, por favor pregunten, ¿no? Pero es importante que se incluyan la mayoría de los puntos que van a escuchar a continuación. ¿Sí, Oscar? ¿Quieres decir algo? Pues solamente hacer la aclaración, doctor, que pues deben de entender que obviamente pues tú y yo podemos dar todo el curso, sin embargo, pues el que no existe este apartado de exposición significaría pues desventajas en la evaluación que a ellos les conviene, ¿no? O sea, finalmente esto es un beneficio que ellos tengan otro parámetro de evaluación que es la exposición, porque de lo contrario, pues todo se cargaría hacia exámenes que pues no creo que sea más fácil que una exposición, ¿no? Entonces, pues en esa vertiente creo que los compañeros, los alumnos deben de entender que no es una imposición, que no es una flojera. Hemos pasado por muchas exposiciones, por tener que preparar muchas clases, y el punto no es darlas, sino que se pierde un parámetro de evaluación que, insisto, que puede ser más fácil de obtener una buena calificación que un examen, ¿no? Entonces, por favor, véanlo de esa forma, no como una imposición, no como, los profes no quieren hacer nada. Si alguien tiene una objeción, pues ahorita es el momento que diga, yo quiero que los profes en toda la clase, y pues está bien, esa persona no expondrá, y veremos el doctor y yo qué alternativa tomamos. Sin embargo, no es el punto, ¿no? No confundan la intención de darles un tema de exposición, por favor, no va por ahí. Porque insisto, si no, pues todo se cargaría ese examen, bueno, o en este caso podría cargarse ese exámenes, o un porcentaje muy elevado, por ejemplo, a trabajos, ¿no? Entonces, y si ese trabajo no queda bien, entonces es afectar mucho la evaluación si quitamos un parámetro que, insisto, no es tan complicado como exponer, ¿no? Gracias, Doc. Bueno, ¿están de acuerdo entonces que se exponga? Tienen que exponer un tema. ¿Están de acuerdo con eso? ¿La mayoría de ustedes? Sí. Sí. Sí, doctor. Sí. Okay. Entonces, el primer punto que les pido es que la enfermedad que les toque o el parásito que les toque, busquen un caso clínico que esté publicado. No que sea inventado por ustedes o que lo hayan escuchado leído en muy interesante o en vanidades o en ese tipo de cosas. No importa que el artículo esté en español, ¿no? Pero que sea de revista del IMSS, por ejemplo, del ISSSTE, de alguna institución de salud, qué mejor que sea un artículo internacional y todo eso. O sea, que sea un artículo serio, de donde sacaron el caso clínico. Entonces, el primer punto es que nos lo presenten así, como lo estoy enseñando, caso clínico. Se los leo rápido: paciente de sexo masculino de 58 años con sobrepeso, hiperuricemia, diabetes mellitus tipo 2, tratado con hipoglucemiantes e insulina de rápida absorción, si no mal recuerdo qué significa eso. Acude al organismo al servicio de urgencias hospitalarias con cefalea, tos seca intensa, mialgias, artralgias, presenta fiebre elevada y debilidad general.
Presenta insuficiencia respiratoria, linfocitopenia importante, plaquetopenia, elevación del dímero D, de la deshidrogenasa láctica, de la proteína C reactiva y de la ferritina. Las imágenes de tomografía presentan alteraciones en forma de vidrio despulido en parches bilaterales y profundos abarcando prácticamente todas las regiones pulmonares. Tiene neumonía multifocal. Esto es lo que ustedes se van a enfrentar, esto es lo que ustedes tienen que ver, esto es lo que ustedes van a tener que hacer en un hospital. Y con base en esta información y en los estudios y en los métodos de diagnóstico, ustedes tienen que ofrecerle al paciente el tratamiento adecuado, oportuno y de manera rápida para que salven la vida de ese paciente. Esto es lo que se van a enfrentar ustedes. Nosotros nos enfrentamos en lo que le estamos platicando, las cosas moleculares y eso. Pero esta parte les va a tocar a ustedes. Entonces, todos esos términos tienen que conocerlos ustedes. Por eso es que es el ejercicio de que lo presenten como un caso clínico. Esto está dirigido para ustedes. Así se ve una tomografía de pulmón normal, con todas las ramificaciones pulmonares y el corazón, y todos los parches en forma de vidrio esmerilado o vidrio despulido, como decía en la diapositiva anterior, son indicativos de que hay un problema pulmonar. Esto no nos dice que es COVID, simplemente que hay un problema. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Este sujeto tiene algo en los pulmones que le está causando daño, pero puede tener diferentes etiologías, no necesariamente una infección viral. Este paciente salió negativo a pruebas de virus respiratorios como adenovirus, coronavirus, otros coronavirus, rinovirus, enterovirus, influenza A y los diferentes tipos de influenza. Salió negativo para infecciones bacterianas por Bortella, por clamidofilia, por neumonía, por Mycoplasma pneumoniae, y el antígeno urinario para Legionella histoplasma fue negativo también. No tiene nada de esto. Lo que está provocando que su paciente esté enfermo no es por esto. Esto se llama diagnóstico diferencial y ustedes tienen que aprender a hacerlo. Les tiene que quedar muy clara esta parte, porque insisto, en este caso, ustedes van a tratar de salvar la vida de un paciente. Oscar trata de salvar la vida de un ratón con esto del cáncer que estudió y de No le algunos hagan caso. patógenos. Yo trato de salvar la vida de unos protozoos, ¿no? En su caso son humanos. Ustedes van a salvar la vida de los humanos. Y entonces al hacerle la prueba definitoria para saber qué microorganismo era lo que le estaba afectando a este sujeto, pues se hizo una prueba de RT-PCR que en método, si no les queda claro, en método se las tienen que explicar. Les tienen que explicar de qué se trata la retrotranscripción. Ese paso es importante porque es la prueba de diagnóstico más eficaz que existe para saber si un sujeto está infectado o no con el SARS-CoV-2. Entonces, por RT-PCR se dio que el sujeto es positivo. Rápidamente tenemos el DNA. Ustedes van, toman la muestra del tipo que ustedes sospechan que está contaminado, lisan todos los componentes que estén aquí. Salud, qué escándalo, profesor. Todos los componentes que están aquí los lisan, liberan los ácidos nucleicos y las proteínas y por procesos de laboratorio extraen el RNA. Acuérdense que bueno, no lo hemos visto, pero el SARS-CoV-2, ustedes ya saben, es un virus de tipo RNA. En el laboratorio se hace una reacción que se llama transcripción inversa o retrotranscripción y se producen cadenas de DNA. Por PCR estas cadenas se amplifican. Ahorita vamos a ver los genes que se ocupan para hacer la amplificación de ese gen particular, que es exclusivo del virus. Nosotros no tenemos información genética para esas proteínas virales y con un aparato que mide fluorescencia se confirma si el resultado es positivo o si el resultado es negativo. Así se hace el diagnóstico. Hay otras pruebas, pero el más eficaz es por RT-PCR. ¿Les queda claro? El primer punto es caso clínico, ¿de acuerdo? El segundo punto son los datos epidemiológicos lo más actuales que se puedan. ¿Ok? Es difícil, algunas enfermedades no son tan comunes y no están tan registradas ni reportadas, pero tienen que hacer su esfuerzo. Si se dan cuenta, esta diapositiva, este mapa del mundo, en lo que lo más azul son más casos de SARS-CoV-2 y lo más claro son los menos casos de SARS-CoV-2, la obtuve hoy, 16 de agosto. Sí, 16 de agosto, hoy sí. Hoy la obtuve en la mañana
en donde se muestran las cifras de todos los casos que ha habido en el mundo por SARS-CoV-2 confirmados, casi 207 millones de casos en el mundo confirmados. Hay 4.357.179 muertes hasta el 12 de agosto. Se han aplicado casi 4.5 billones de vacunas anti-SARS-CoV-2 en el mundo. Datos epidemiológicos del mundo y datos epidemiológicos de lo que pasa en el país. En México, el día, si no me recuerdo, viernes, hubo 22.711 nuevos casos. Tenemos más de 3 millones de casos confirmados de COVID-19. Tenemos 246.203 muertes. Súmenle unas 8, multiplíquenlo por al menos 7, 8 veces. Esos son la realidad de nuestro país. Y se supone que se han aplicado 132 inyecciones con el biológico para inmunizar contra el SARS-CoV-2. Y ya, esto está también acá abajo en esta información. Entonces, esos son los datos epidemiológicos que nos deben de presentar. ¿Les queda claro o no? Sí. Bueno, entonces hay diferentes fuentes, la Secretaría de Salud, el INDRE, la página de la OMS, la página de los CDCs, que está en Atlanta, en Estados Unidos. Hay un montón de la PAU, ahí pueden buscar las cifras, lo más actuales que se pongan. El siguiente punto que tiene que incluir su exposición son las características biológicas de la gente que les tocó, del microorganismo o el minto que les haya tocado, o el hongo, porque se supone que tenemos que llegar a revisar los hongos. El agente etiológico de la COVID-19, de la enfermedad por coronavirus 19, es el virus conocido como SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus, ¿no? Coronaviridae. Dentro de esta familia hay diferentes grupos que por algunas características, especialmente del componente de Spike, están agrupados en diferentes grupos, valga la redundancia, y en el caso particular de este virus, pertenece a la familia beta de los coronavirus. Su nombre de coronavirus la gente lo bautizó así por las imágenes que tuvo bajo el microscopio electrónico, en el que se simula la corona solar. Como vemos aquí, tenemos el centro del Sol con todos los rayos saliendo o emergiendo hacia el exterior. Y la gente dijo que el SARS-CoV, bueno, que los virus del tipo coronavirus tienen este tipo de morfología. Por eso se llaman coronavirus. Son pleomórficos, es decir, que pueden adquirir diferentes tipos de morfología, no necesariamente la circular. Por cuestiones de ética, de estética y de simplicidad, se ven en forma, siempre los dibujan como unas esferas perfectas, pero no siempre es así. Tienen un diámetro, o de hecho no es así, en la realidad no están siempre en su forma esférica. Tienen un diámetro de aquí a acá de la partícula viral que mide aproximadamente 100 nanómetros. Este virus es un virus envuelto con lípidos, hacia su parte más exterior tiene una envoltura lipídica que les estoy señalando con el cursor, y se trata de un virus de RNA de cadena sencilla, está aquí, virus de RNA de cadena sencilla con polaridad positiva. Ya les quedará más claro esto de la polaridad dentro de unas clases. Tiene un genoma grande de 300 pares de bases, de 30 kilobases, o sea, 30.000 bases ordenadas linealmente. Está totalmente secuenciado, por eso tenemos un montón de información de este virus. Una vez que surgió, la gente se puso a trabajar muy intensamente en los diferentes grupos de investigación a lo largo del mundo. Las 2/3 partes de su genoma codifica para proteínas de replicación y transcripción, es decir, para generar nuevas partículas de RNA que van a ser parte de los virus hijos, y se necesitan enzimas de transcripción, porque nosotros no tenemos ese tipo de enzimas, para generar RNA y para generar el RNA que va a ser el que porta la información para cada una de las proteínas que forman el virus. Las que ustedes ven aquí en la cápside, o todas las que están insertadas en la membrana o van a estar en la parte más exterior, que son las que van a interaccionar con la célula hospedera. Y de este tipo de
de proteínas, como que una de las más importantes es la proteína Spike, porque esa proteína Spike, que es esta de acá que le estoy enseñando, es como la llave de la cerradura para abrir la célula y que el virus pueda entrar. Por supuesto que al pasar el tiempo y que la gente no entiende que tiene que haber distanciamiento social, los casos de COVID-19 aumentaron muchísimo y al haber mayor cantidad de virus circulando entre los humanos, entonces es mucho más probable que exista cambios en la secuencia genómica del virus y que esos cambios evidentemente van a producir proteínas diferentes, proteínas o versiones de nuevas versiones de las proteínas que tenía la partícula viral original. Hay un montón de mutaciones ya, hay muchas, pero las que más han llamado la atención a la gente que estudia esto de la salud, a la Organización Mundial, a los CDC y a diferentes grupos en el mundo, son estas 4 que están bautizadas como alfa, beta, gamma y delta, que aparecieron en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Brasil y en la India por ahí de diciembre del 2020. La que está azotando al mundo, o la mayor responsable de los casos nuevos de coronavirus de COVID, es la variante Delta. Y no vamos a entrar en detalles en esto, pero aquí están los cambios que ha tenido esta variante en su genoma, que son los responsables de que este nuevo tipo de virus se transmita más fácilmente, tenga una mayor tasa de transmisibilidad, sea mucho más fácil contraer el virus. Es muy probable que esta variante sea más resistente al tratamiento con anticuerpos monoclonales. Ahorita vamos a ver que una de las estrategias terapéuticas para tratamiento de la COVID-19 son anticuerpos monoclonales. Si no saben qué son, pues también apúntenlo, búsquenlo y discutimos de qué es un anticuerpo monoclonal. Y también es posible que reduzca la eficacia de las vacunas, ¿no? El otro punto que tienen que tratar es el ciclo biológico. ¿Cómo es que el agente biológico que ustedes están estudiando genera nuevos microorganismos, nuevas entidades biológicas? En el caso del SARS-CoV-2, este virus utiliza a Spike, que es la proteína más externa que tiene el virus en su membrana, que está ejemplificada por esta caricatura que ustedes ven acá. La proteína Spike reconoce a una proteína que está puesta sobre la célula que va a ser su hospedera, que se llama receptor, y en este caso es la enzima convertidora de angiotensina número 2. Hay una interacción aminoácidos, se hace una especie de anclaje, una especie de adhesión, se producen diferentes cambios cambios conformacionales que permiten que el virus llegue a la envoltura nuclear y se abra una especie de poro. No es cierto, aquí es por fusión, que interaccione con los componentes de la membrana. Aquí hay otra especie de caricatura que ejemplifica esto. Aquí está el receptor y la enzima convertidora de angiotensina 2, y aquí está llegada una partícula viral que va a interaccionar con ella y que va a entrar a la célula. El virus entra por endocitosis, o sea, se forma una especie de partícula que rodea al virus, una especie de partícula lipídica que tiene su origen en la membrana. Por diferentes cambios de pH que experimenta este endosoma, se favorece que esto se abra, que todo lo que está cubriendo al virus, al endosoma, al virus y toda la cápside se abra y el genoma se libere. Este genoma, una vez que está en el citoplasma, sirve para generar nuevas partículas, nuevo genoma viral y además cada una de las proteínas del virus. Después va a haber el ensamblaje, se va a tomar el RNA, se va a llenar de proteínas, se va a formar la cápside y después se van a ir ensamblando cada uno de los componentes del virus, se va a dirigir a una parte de la membrana plasmática y va a salir, llevándose una porción de la membrana de la célula hospedera. Y los viriones o las nuevas partículas virales son liberadas por exocitosis. Esto es el ciclo biológico que nos tienen que explicar. No tan detallado, no tan complicado, de una manera más o menos fácil como la que les estoy platicando. No se metan en detalle de que
el genoma se tiene que replicar por tales enzimas y se producen las proteínas fulanas que se modifican en el Golgi, por ejemplo, en este caso. Esos pasos, brínquenlos. Solamente el virus se adhiere, se libera el genoma, se replica, o si es que el virus entra al núcleo hay que mencionarlo, y nada más. Una vez que están dispuestas o disponibles las moléculas que van a formar la proteína viral, se ensamblan y el virus se libera por exocitosis. Cosas de esas. Un parámetro muy importante que tienen que mencionar y que tienen que investigar son los factores de virulencia. Los factores de virulencia son moléculas que permiten al organismo patógeno colonizar, invadir tejidos y adaptarse a las condiciones ambientales del hospedero. Cada entidad o cada microorganismo que vamos a revisar aquí tiene sus propios factores de virulencia. Aquí están muchas de las que forman parte del SARS-CoV-2. De las más importantes, por supuesto, que es la RNA polimerasa. Sin esta enzima, el virus no puede generar nuevo genoma, su genoma es RNA. Por supuesto que está la proteína Spike. Sin Spike no puede interaccionar con las células hospederas. Sin Spike no podría unirse ni entrar, ni tampoco infectar ningún tipo de célula eucarionte. Proteínas de la nucleocápside. Este tipo de proteínas son las que protegen el genoma. Y algunas no estructurales, ¿no? Pero bueno, no voy a mencionar todas, pero el SARS-CoV-2 tiene un montón de proteínas que pueden servir como factores de virulencia. Cada uno de sus organismos tiene sus propios factores de virulencia, entonces a leer y a determinarlos. El siguiente punto que tienen que abordar es la vía de transmisión. En este caso, la vía más importante, más eficiente y ya como que la ampliamente aceptada que pase es por vía aérea, entra por la boca o por la nariz y esas partículas virales uno las inhala. Cuando la gente infectada tose, estornuda, habla, canta y ya estamos cerca de ellas para poder absorber esas gotas. No está tan descartada la posibilidad de que tocando fomites, como todos los que están acá, que estén contaminados o que tengan partículas virales. Nosotros al tocarlos y a no tener un buen aseo de manos, nos tocamos nariz y boca y podemos inocularlos el virus. Entonces ustedes tienen que identificar la vía de transmisión de su microorganismo. El siguiente punto son las características clínicas. Esto es lo importante para ustedes, es lo que ustedes deben de conocer, entonces es importante que lo den con algún detalle. Había 3 estadios, 3 formas de que podía presentarse el virus en los humanos, unos que estuvieran infectados y no tuvieran ningún tipo de síntomas, algunos que tuvieran la infección, pero su enfermedad fuera leve, fuera moderada, y los que sí llegan a presentar cosas muy graves, ¿no? que implica la insuficiencia respiratoria. Los síntomas más habituales que teníamos a finales de noviembre del 19 y durante el año pasado, antes de la aparición de la variante Delta, eran como característicos la fiebre, la tos seca y el cansancio. Era característico que la gente perdiera el olfato y el gusto, que tuviera dolores generales, un poco de dolor de garganta, diarrea y todos los que vemos acá abajo. Ahora se ha visto y se ha observado que la variante Delta se caracteriza que es la que más está afectando ahorita a los humanos. Tiene la característica de presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal. Eso no era tan común en el COVID, en la versión original de COVID-19. Ahora los pacientes tienen este tipo de manifestaciones. Y por supuesto que se presentan las otras, ¿sí? Signos de advertencia médica, pues neumonía, dificultad para respirar, dolor u opresión en el pecho, no se pueden mantener despiertos. Como ya saben ustedes y como ha sido ampliamente difundido en los medios, pues otras comorbilidades pueden llevar a un mal desenlace al sujeto que tiene SARS-CoV, que tiene la COVID-19, ¿no? Que está infectado con SARS-CoV-2. El siguiente punto que tienen que incluir es el diagnóstico. ¿Cómo se sabe o cómo sabemos o cómo van a saber ustedes que su paciente tiene cierto agente infeccioso dentro de él? Entonces, el diagnóstico para COVID-19, el primer acercamiento puede ser los rayos X o puede ser
una tomografía computarizada, como ya vimos en el caso clínico. Por si no conocen cómo se hace o cómo es el tomógrafo, pues es esta esfera que está aquí. Y resultados como los que vemos aquí o como los que vimos en la diapositiva previa son estas alteraciones en forma de vidrio esmerilado, con vidrio despulido, como otros lo conocen, que nos indican cierto daño pulmonar, pero no necesariamente es por SARS-CoV-2, pueden ser otros microorganismos como bacterias e incluso otros virus, o pueden ser otras alteraciones no infecciosas como el cáncer. El diagnóstico más preciso se hace por RT-PCR, ya lo explicamos. Los genes, que eso no se los mencioné, que se buscan son genes de la envoltura, de la polimerasa, de la nucleocápside, o por supuesto que genes que codifican para Spike, o el gen que codifica para Spike. Esto ya lo revisamos en la diapo anterior y se los tienen que explicar con mucho detalle en su clase de métodos 3. Algo más rápido y que parece que es lo que se está utilizando más comúnmente para diagnosticar COVID-19 en nuestras ciudades son las pruebas rápidas. Se toma una muestra de sangre, se deposita aquí, en este punto de depósito, en este pocito que tiene la prueba. Se le pone un líquido y se deja que por capilaridad las moléculas que están presentes en esa gota de sangre migren hacia la parte, hacia el siguiente extremo de la membrana, ¿no? Del soporte que tiene las moléculas que vamos a analizar. Si aquí hay antígeno, si hay una parte del virus, está Spike o no, principalmente Spike es la proteína que más expuesta está del virus. Si está presente, si esta gota de sangre está contaminada con esa proteína, entonces se van a formar complejos antígeno-anticuerpo, que eso lo van a tener que revisar en sus clases de inmunología. Se van a formar estos complejos y van a estar migrando por capilaridad hacia el otro extremo. Cuando llegan a la zona de diagnóstico, por decirlo de alguna manera, de la prueba, donde están inmovilizados anticuerpos que van a reconocer alguno de los componentes que tienen aquí, de todos estos complejos que se formaron, se van a formar este tipo de cosas. Aquí está el control, como el de aquí. Este ejemplo es que este tipo es positivo para COVID. Si nada más estuviera la raya de acá arriba, que es el control, esto de acá, y no aparece la de acá, es un sujeto que no ha tenido COVID, que no ha estado en contacto con el virus. La aparición de las dos rayas se explica por esta parte de la caricatura, en donde está el complejo antígeno-anticuerpo Spike o la molécula que ustedes quieran, que nos indica que el sujeto tiene COVID-2, y además del control, y son estas dos rayas que ustedes ven acá. Entonces, si ustedes van a un kiosco y les hacen una prueba de este tipo y obtienen resultados como el de aquí, pues a guardarse en casa, ¿no? Y a cuidarse y poner atención en los síntomas. El siguiente punto que nos tienen que presentar es diagnóstico diferencial. El SARS-CoV-2 se puede confundir, como ya vimos en el caso clínico, toda la batería de pruebas que hicieron para descartar otros virus y bacterias. Entonces, esto mismo se tiene que hacer para el SARS-CoV-2. Las enfermedades producidas por adenovirus, por otros coronavirus como el primer SARS o el MERS, que son coronavirus, pueden confundirse con COVID-19. La enfermedad que produce clamidia, que se produce por influenza, que producen los rinovirus, las legionelas, los micoplasmas, y así todos los que les puse aquí. Estos pueden producir algunas entidades clínicas o características clínicas que ustedes pueden confundir y hacer un mal diagnóstico, ¿no? Y por ende, pues dar un mal tratamiento. Entonces aquí tenemos una caricatura, un dibujo que nos muestra diferentes tipos virales con diferentes tipos de bacterias. Y aquí la misma historia, un virus y dos bacterias diferentes que les gusta vivir en los pulmones. ¿Por qué es importante? Esto algo así no lo tienen que presentar, es para que ustedes les quede claro por qué es importante hacer el diagnóstico correcto y oportuno. ¿Por qué tienen que descartar lo que no es SARS-CoV-2? Mujer de 32 años sin antecedentes de interés, presenta fiebre y disnea de 2 semanas, saturación del 80%, frecuencia cardíaca 22 revoluciones por minuto, latidos por minuto. Análisis sanguíneo con linfopenia y elevación de proteína C reactiva, dímero D y lactato de deshidrogenasa.
radiografía de tórax, muestra de infiltrados intersticiales y bilaterales. Con base en el conocimiento que ustedes tienen y con la situación que estamos pasando, pues seguramente se les hubiera ocurrido que es SARS-CoV-2. Se le hace la prueba y la prueba sale negativa, pero los médicos insisten en que es COVID-19 y le dan al paciente tratamiento con hidrocloroquina y con un par de antivirales. Se mantiene en hospitalización y la mujer empeora su condición. Los médicos indican altas dosis de esteroides y como no había mejora, empezó a tener dificultades respiratorias y le tuvieron que poner oxígeno o darle oxigenoterapia. Después de ciertos días hay un aumento en la concentración de interleucina 6, que es una molécula proinflamatoria muy importante, como marcador de COVID-19, ya la verán en inmunología. Se aumenta un montón la cantidad de dímero D y se inicia el tratamiento con un anticuerpo monoclonal dirigido contra interleucina 6 y la paciente empeora. Los médicos deciden de nuevo entrevistarla para conocer un poco más de su historia. Síndrome de varios meses con diarrea, visitopenia y múltiples parejas sexuales. Prueba HIV positiva, se inicia tratamiento con cotrimazol y prednisona para tratamiento de hongos y para disminuir la inflamación. Hacen un estudio de inmunofluorescencia indirecta y sale positiva para Pneumocystis jirovecii, que es un hongo, y repiten otra vez la RT y sale negativa para SARS-CoV-2. Sigue el tratamiento con antivirales y se observa una mejora clínica y la paciente fue dada de alta 35 días después de su ingreso. Si los médicos hubieran aprendido a identificar bien las condiciones de la paciente y le hubieran escuchado de una mejor manera, o no lo sé, de esas cosas raras que hacen ustedes, la paciente no hubiera pasado 35 días en un hospital. Se salvó de que se llenara de otras bacterias, ¿no? Que son muy comunes en los hospitales. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan un diagnóstico adecuado. El siguiente punto es el tratamiento. Nosotros esperamos que no pongan la caja del fármaco, del medicamento que se compra en las farmacias. Lo que les estamos pidiendo es que pongan la fórmula química y en una frase o en una línea pongan para qué sirve. El tratamiento, pues los pacientes, yo creo que ustedes han visto imágenes que los ponen boca abajo para tener buena respiración y terapias con oxígeno, ya sea por puntas nasales o por intubación, ¿no? Eso ya lo saben ustedes perfectamente. O con la mascarilla nada más. La dexametasona ha sido bastante eficaz, bastante utilizada para el tratamiento de COVID-19. ¿Y qué es la dexa? Pues nada más un antiinflamatorio. Se da Remdesivir, o se está utilizando Remdesivir, y ¿qué hace? Es un antiviral que inhibe la RNA polimerasa del virus. También se ha estado introduciendo, se trató de estudiar la introducción o que el paciente tuviera acceso a la enzima convertida en angiotensina 2 recombinante, es decir, fabricada en un laboratorio, para que compitiera con la que está en las células del hospedero y pudiera captar al virus y se elimina. Como no forma parte de una célula, va a ser eliminada. Es una proteína que está ahí nadando en todo el bonche de proteínas que tenemos. ¿Qué es esta AC2 recombinante? Pues es un competidor por la proteína Spike del coronavirus. Favipiravir, otro antiviral, inhibe la RNA polimerasa viral. El de acá arriba es la ivermectina, que es un fármaco que se utiliza para tratamiento antiparasitario. La gente que le va a tocar un parásito nos va a hablar de ella, pero inhibe la RNA polimerasa viral. Se ha demostrado cierta eficacia. Y así otros más, otros candidatos aquí están. Entonces el tratamiento, por favor, pongan la estructura química y el mecanismo de acción. No pongan la caja de la farmacia del lado. El siguiente punto que tienen que atender es la prevención. Cómo nosotros vamos a tratar de impedir que no nos contagiemos del agente biológico del que estamos hablando. En este caso, pues por supuesto es la mascarilla, que la gente no quiere usarla, pero es la mascarilla. Y el distanciamiento social, lo principal. Por supuesto que lavarse las manos, estornudar y toser con propiedad, evitar lugares concurridos y así todo lo demás que ya sabemos para prevenir el COVID. Si hay
tienen que poner el tipo de vacuna que se está tratando para, no sé, por ejemplo, para la tuberculosis. ¿Hay vacuna para la tuberculosis? Sí. ¿Y cómo está hecha esa vacuna? Esos puntos son los que tienen que atender. Para el SARS-CoV-2 se han probado un montón de, de, de posibles combinaciones o posibles métodos para producirla. Hay unas que están hechas, o se intentó hacerlas con la proteína recombinante de Spike. Hay otras que están el virus muerto, inactivado o Spike inactivada. Virus vivos pero atenuados, utilizando diferentes vectores virales como adenovirus, eh, plásmidos que llevan la información DNA para que se produzca Spike, o una que es muy interesante y que es la base de Pfizer, si no mal recuerdo, en la que es una molécula de lípidos que en su interior tiene el RNA mensajero que codifica para Spike. Entonces esta información no la tienen que presentar, la tienen que buscar y nos van a platicar cómo está hecha, si es que existe la vacuna contra el microorganismo que les tocó. Aquí rápidamente, es la última diapositiva, creo. ¿Cuáles vacunas? Faltan algunas, por supuesto, pero ¿cuáles son las más comunes? Pfizer, ¿quién la hizo? ¿Cuánto vale? Vale $19. Y tiene una tecnología de RNA mensajero envuelta en lípidos. Y esa es la parte que nos interesa a nosotros. A ustedes les va a interesar qué tipo de respuesta inmune va a generar, pero eso lo van a tocar en otro módulo. AstraZeneca, que a lo mejor es la que les va a tocar a ustedes, está hecha, o el vector que se utiliza es un adenovirus y tiene información de DNA para que se sintetice la proteína Spike. Sputnik V, que es desde origen ruso, vale $10 y utiliza 2 adenovirus como vector y también tiene DNA de la proteína Spike. La proteína CanSino que nos pusieron a todos los profesores del país y que no sirve para nada porque no genera ni una sola respuesta inmune, también utiliza un adenovirus y material genético de Spike para que sea el inmunógeno, ¿no? Sinovac están aplicando en México también, tiene el virus completo inactivado, y Janssen, que no está aquí, está en Estados Unidos, que es una sola dosis, y también utiliza un adenovirus como vector. Y todas esas cosas son las que tienen que incluir en su